Sí, sí. Bueno, yo no hace falta que me presente porque ya hablé antes. Quería preguntarle en especial al señor Joaquín Arango, que un poco saliéndonos del marco español, una cosa que me llama siempre mucho la atención de la gente que hace análisis económicos, digamos, bastante grandilocuentes sobre las economías emergentes, es que nunca tienen en previsión que de aquí a corto plazo esas economías realmente se vuelvan, digamos, polos de atracción de inmigración, ¿no? Y que cambie un poco el mapa cultural de lo que nosotros percibimos como inmigración, que no son países atractores de inmigración. No, soy un profano en el tema, o sea que perdone digamos el mismanagement conceptual. ¿Usted cree que países como China, por ejemplo, que tienen grandes bolsas de pobreza en su interior, podrían ser, digamos, hubs regionales para atraer inmigración? Es una pregunta muy corta. Simplemente también quería hacer una pequeña acotación. Antes creo que es un poco provocativo. Y esto va muy bien en asambleas de jóvenes. Me queda tiempo, o sea que simplemente. Cuando he dicho que para la prensa hemos vuelto al Tercer Reich y vamos a pasar al Cuarto Reich en materia económica. Lo que yo hago es precisamente decir a los jóvenes que eso no es verdad. Tengo 25 años, he vivido ya en 5 países europeos. O sea que la tolerancia la llevo en las venas. Lo que pasa es que he visto algunas caras y digo, voy a hacer la acotación, no vaya a ser que se piensen que estoy loco. Por si acaso, ahí queda, ¿eh? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Joaquín. En principio, la mayor parte de los países emergentes son emigrantes. Los 2 países que más emigrantes emiten en el mundo son China e India, por supuesto relacionado con su tamaño. Y no es previsible que ello vaya a cambiar en el corto plazo. En el medio y en el largo, posiblemente sí, en el caso de China. Hay un país emergente que ya recibe inmigración abundante, que es Rusia, fundamentalmente procedentes de las antiguas repúblicas soviéticas adyacentes. Brasil recibe algunos flujos de países vecinos, recientemente ha recibido algunos de Haití después del terremoto, pero Brasil tiene todavía una tasa de migración neta negativa y no parece que en los escenarios próximos la inmigración a esos países vaya a jugar un papel importante, con una excepción muy importante, pero no contenida en la pregunta, que son las migraciones interiores. Las migraciones interiores que están teniendo lugar en China son las más voluminosas de todo el planeta. Solo las interiores que tienen lugar en China superan en volumen al total de las migraciones internacionales en el mundo. Una segunda pregunta, por favor, de la sala. ¿Quién quiere intervenir? Sí, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Carvajal. He sido redactora del País y ahora tengo un blog de economía. Mi pregunta va dirigida a la profesora Teresa Castro Martín. Es de sobra conocido que en los países nórdicos las políticas siempre han estado en la avanzadilla de las políticas de incorporación de la mujer al mundo laboral. Como resultado de eso se ha planteado el problema de la dificultad de conciliar la vida laboral con la familiar. También han ido por delante de ello. Nosotros estamos quizá en esa primera etapa de incorporar a la mujer todavía al mundo laboral. La segunda parte es la que nos falla y quiero también averiguar o si puede un poco dar una estimación de qué impacto o cómo ha mejorado esa mayor concienciación de la sociedad de lo importante que es valorar el papel de madre socialmente y económicamente, y cómo eso, que sí se tiene conciencia en los países nórdicos, ha ayudado a mejorar esa tasa de natalidad y de fecundidad, y cómo podemos mejorar esa sensibilidad en nuestra sociedad en España, que yo creo que es algo que todavía es deficitario. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Bueno, los países nórdicos van muy por delante, fueron muy por delante en la incorporación de la mujer, pero en este momento, hablando en población activa, no ocupada, porque aquí las tasas de paro triplican,
pero en población activa de la población joven, la población femenina joven es equiparable casi. O sea, digamos que lo que ha pasado en España es que ha empezado muy tarde el proceso de incorporación, pero ha sido bastante más rápido. Y entre las mujeres menores de 35 años, los niveles de actividad laboral, buscando trabajo la mayoría, o sea, contando empleo, buscando empleo, llega creo que al 75-80%, un nivel incluso superior a la media europea. El problema es que en España, España no se ha adaptado a este cambio tan rápido. Entonces el estado de bienestar nos ha adaptado, la sociedad tampoco se ha adaptado al 100%, las parejas no se han adaptado al 100%, por lo tanto esta valoración de madres y padres está muy por debajo y la protección también está muy por debajo. O sea, la mejor inversión, o sea, digamos que políticas de natalidad que funcionen, el cheque bebé está comprobado que no funciona, digamos, para ser que funciona porque está comprobado con estudios científicos. Una red pública de escuelas infantiles es la mejor inversión que se puede hacer si realmente hay un interés en que la fecundidad aumente. Cuesta dinero y en este momento no hay ninguna señal de que se vaya a hacer, pero incluso cuando había dinero no se hacía. Digamos, vamos muy por detrás y tanto en concienciación como en hábitos de la sociedad. Y la respuesta es no tener hijos. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa. Otro interviniente, por favor, que quiera... sí, por favor. Hola, buenas noches, gracias. Mi nombre es Francisco Romero, dirijo un proyecto, llevo años trabajando en el ámbito sociosanitario, en el ámbito de la atención a personas discapacitadas y personas mayores. Hay un elemento que a mí me preocupa y en todo esto, cuando hablamos, veo que no se tiene demasiado en cuenta. La pregunta es un poco general a los tres, ¿no? Especialmente a Javier y a Joaquín. Va relacionada con el ámbito de la tecnología. Es decir, hasta ahora hemos visto un crecimiento de la esperanza de vida razonablemente lógico, en un contexto de evolución tecnológica y científica que era asumible, pero yo creo que estamos a las puertas de una gran revolución tecnológica y científica que va a hacer que quizás la esperanza de vida despegue de forma exponencial. Mi pregunta es, ¿podemos hacer realmente análisis de qué tipo de modelo, de qué modelo social vamos a tener? Hablábamos antes de que la pirámide la hemos dejado atrás, es cierto. Vamos al pilar. No estaremos hablando de que nos acercamos hacia un modelo de pirámide invertida y que si no somos capaces de, digamos, de sincronizar tiempos entre las políticas de nacimiento, de estimulación de la fecundidad y el control tecnológico, nos podemos encontrar en unas pocas décadas con muchos más mayores que jóvenes en esa pirámide. Muchísimas gracias. Como Javier no está entre nosotros, no la podrá contestar, pero yo creo que es una pregunta muy directamente orientada a Antonio. De hecho, se ha producido una inversión histórica entre el número de mayores y el número de niños de 0 a 14 años. Y eso no se va a recuperar en lo que queda de siglo. Las pirámides no cambian de forma tan rápidamente. Es decir, vamos de una pirámide a un pilar. Con un pilar, manteniendo estables las relaciones entre los grupos, podemos mantener perfectamente el estado del bienestar. No se va a disparar la esperanza de vida, creo que era su pregunta. Hay estudios sobre los centenarios, ya son menos anecdóticos. Hay gente que piensa que 120 años es el límite, después pensarán en 140, pero no se ha demostrado que la biología de la longevidad asegure que el hombre va a vivir tantos años y, por supuesto, no va a ser eterno. Es decir, no va a haber una expansión indefinida de la esperanza de vida. Vivimos más porque vivimos mejor, y no solamente por los aspectos tecnológicos. A lo largo de la vida vivimos mejor y eso ha hecho que alcancemos más efectivos de las cortes las edades avanzadas.
Cuando llegamos a las edades avanzadas, no todos vamos a caer en discapacidad, porque buena parte de los años que hemos ganado la muerte se van a vivir en buena salud, independientemente del avance de la tecnología. Pero la tecnología también va a ayudar. Pero más que la tecnología, lo que va a ayudar, lo que decíamos y que quedamos, la experiencia de las etapas tempranas, es decir, la educación y la formación. Las personas más educadas, mayor nivel educativo, tienen mejores recursos cognitivos, y lo que van a hacer esas personas es entrar más tarde en discapacidad. Entonces van a vivir más tiempo de mayores y menos tiempos con mala salud. La razón básica es que son más educadas. La educación, esto de la experiencia de las etapas tempranas, 2 puntos, ahí me quedé, educación. Si damos educación a los estratos bajos, eso va a ser un seguro para tener más ingresos, mejores trabajos, más acumulación de capital, mejor vejez, y van a entrar más tarde en discapacidad. Por supuesto, si la tecnología ayuda, mejor. Ya ven ustedes que la mala educación limita la esperanza media de vida. Una cuarta intervención, por favor. Sí. Gracias. Mi pregunta es para Antonio Avellán. Bueno, me llamo Lucy y me dedico a investigar accesibilidad e informática. Entonces, acabo de llegar pues del congreso más importante de mi área, en Seattle, y alrededor de un 20% de las presentaciones que se han hecho allí se dedicaban precisamente a intentar paliar o ayudar las discapacidades que se crean, en ese 80% de discapacidades que se crean en las personas que tienen más de 80 años en la población. Este congreso es sobre hacer tecnología para discapacidades, o sea que hay un montón de discapacidades, así que un 20% es un montón, dedicados única y exclusivamente a eso. Y de estas intervenciones, de lo que he aprendido esta semana, hay 2 cosas que están en paralelo a lo que tú has presentado. Una es que la tecnología que se está desarrollando ahora mismo para las personas mayores está focalizada solamente en las personas mayores y no en los cuidadores, y que también que la educación que tienen esas personas mayores hace que esa adaptación o esa integración de la tecnología sea más rápida y sea mejor. Ahora, mi pregunta es, estas investigaciones que nosotros estamos haciendo, que son, pues, por ejemplo, sistemas multisensoriales para la demencia, cosas para la seguridad en la casa, cómo comunicarse con los móviles más fácilmente, pues, con las discapacidades que se van creando con la vejez. Este tipo de tecnologías, de investigación, ¿os llegan a vosotros? En función de lo que os llega, ¿qué estáis echando de menos en el envejecimiento? Buena pregunta. Creo que está perfectamente formulada, Antonio. Bien. Incluso la Unión Europea tiene una línea de desarrollo de investigación basada en la tecnología para la discapacidad. Hay un campo muy grande para desarrollar tecnología domótica, sobre todo, sensores para controlar a las personas. Vamos a ser el 25 o 30% de personas mayores viviendo solas. Entonces es fundamental tener controles, sensores, que suena mal, pero es saber si la gente se ha muerto. Por ejemplo, si no abren el frigorífico, algo pasa. Entonces se ponen sensores en el frigorífico, etcétera, etcétera. Y hay mucho más tecnología. Yo personalmente creo que hay un boom, que es necesaria, pero que hay un boom. Tenemos que volver un poco, porque la mayor parte del cuidado es cuidado personal. Cuando las personas de mucha edad, 80 y más, entran en problemas de discapacidad y dependencia, dependen de las personas. Es decir, las máquinas pueden mejorar la productividad del trabajador. Difícilmente mejoran la productividad en el sistema sanitario, en el médico, enfermero, etcétera, y en los cuidados. Sí. ¿Necesaria la investigación en tecnología? Totalmente. Pero ha habido mucha investigación en tecnología que creo muy llamativa, que no da unos resultados extensibles a toda la población. Los mayores actuales no entienden de aparatos,
Dice, sí, le vamos a poner los numeritos más grandes en los móviles y tal. No saben para qué, cómo se utilizan, ni para qué lo quieren. Lo de la telemedicina no funciona porque no saben manejar los aparatos. Le hacen una funda de ganchillo y tapan el aparato, porque no están acostumbrados. Necesitaremos, antes de desarrollar la tecnología, empezar a educar a los mayores de ahora y, por supuesto, a los cuidadores. La base del cuidado futuro es tecnológico, pero sobre todo es humano, es personal. Y ahí tenemos un problema demográfico. Muy bien, muchísimas gracias. Una quinta pregunta. Ángel Díaz Miguel, me dedico a la formación y desarrollo de directivos. La tiene que ver con la inmigración. Probablemente sea Joaquín quien me la pueda contestar. No sé por qué suena el auxiliar. Yo he llegado a la conclusión, bueno, la traía de antes, de que necesitamos inmigración, en vista de todo lo que se ha expuesto. Lo que creo es que se puede hacer algo para determinar qué tipo de inmigración queremos o necesitamos y formular políticas o iniciativas para canalizar. A ver, por favor, otro micrófono. Disculpe. Sí, decía que más que contemplar la inmigración como un fenómeno aleatorio que no sabemos si se va a producir, si no, es previsible, es imprevisible, a lo mejor se puede hacer algo para favorecer un tipo de inmigración que necesitamos. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, que necesitamos inmigración para trabajar a medio plazo, cuando se solucione el problema económico con los que ya estamos, y también necesitamos inmigración para vivir, porque el que viva en España también aportará consumo, aportará impuestos indirectos, en resumidas cuentas, dinero para las arcas del Estado. Y se me ocurre la analogía, igual que las empresas durante muchos años peleamos por salir en los rankings de las empresas más admiradas o las empresas más atractivas para los universitarios para trabajar, pues se me ocurre que podamos empezar a anunciar España como un país interesante para vivir y competir con otros demandantes de inmigración. Muchísimas gracias por su pregunta, Joaquín. Es cierto, por supuesto, pero es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica. La experiencia de numerosísimos países pone de manifiesto que gestionar la inmigración es extraordinariamente difícil. Por un lado, una parte importante de la inmigración, especialmente en la Unión Europea, es no discrecional. En la Unión Europea hay 28 países, existe libertad de circulación, han terminado las moratorias que posponían la entrada en vigor de la libre circulación de trabajadores, que es consustancial a la naturaleza de la Unión Europea, y por tanto los ciudadanos de los 28 países pueden moverse libremente por el espacio sin fronteras. Por otra parte, junto a la inmigración laboral hay la inmigración familiar, que en muchos países es la vía de entrada mayoritaria y que ningún país democrático puede negar. Puede intentar ahormarla, regularla, pero naturalmente el derecho a vivir en familia es indiscutible y no se puede negar. Por otra parte, hay la inmigración humanitaria, la que deriva de la demanda de asilo y del reasentamiento de refugiados en el mundo. De nuevo, ningún país que reconozca obligaciones morales y políticas puede negarse a admitir una cierta cuota de demandantes de asilo y refugiados, ¿no? Finalmente están las dificultades de controlar las fronteras, las entradas y las permanencias, que deparan un volumen de inmigración irregular prácticamente variable, por supuesto, pero existente, importante
en todos los países, ¿no? Bueno, digamos que en el mundo y en Europa en particular se está tratando de imponer un paradigma que fue formulado en primer lugar por Nicolas Sarkozy hace algunos años, que contrapone la inmigración choisie a la inmigración subie, es decir, la inmigración escogida a la inmigración padecida. La padecida es la que no queremos, la que no nos conviene, que son familiares y demandantes de asilo, refugiados, etcétera. Pero coartar esta es muy difícil. Y competir mundialmente para atraerse profesionales y trabajadores altamente cualificados tampoco es fácil. Y en esa pugna mundial, cada vez más acerada, Europa lleva las de perder y consigue una cuota muy reducida de lo que se conoce como el talento. Y no compite ni con Norteamérica, ni con Australasia, ni con algunos países de fuera de la Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias. Justo en su tiempo. Una última cuestión de la sala, por favor, si alguien la quiere formular. Sí. Don Jaime Carvajal. Soy Jaime Carvajal, soy socio de una compañía de capital riesgo americana, se llama Advent. Y en ese escenario realmente terrible de una disminución muy grande de la población, ¿alguien ha analizado las consecuencias económicas? Es decir, si la población y sociales, si la población fuera la mitad de la que es hoy en día, ¿qué pasa, por supuesto, con el estado de bienestar? ¿Pero qué pasa con el sector público? ¿Cómo se reajusta el sector público? ¿Qué pasa con la población que vive en el campo? ¿Quién paga la deuda pública? ¿Cómo? ¿Es un escenario que se analiza por parte de los economistas y también de los sociólogos o no? ¿Quién quiere contestar? ¿La reducción de la población? Sí. Joaquín. Una respuesta brevísima. Yo diría que el volumen de la población, excepto en escenarios de reducción drástica que generase infinidad de desequilibrios, en general no es considerada una variable demasiado importante en comparación con la composición de la población. Lo importante es la composición de la población y, en primerísimo lugar, como se ha puesto de manifiesto aquí, la composición por edad. Es decir, que las consecuencias de la baja fecundidad, de la muy baja fecundidad sostenida en el medio y largo plazo pueden ser la contracción del tamaño de la población y el envejecimiento de la misma. Y, desde luego, el segundo es incomparablemente más importante que el primero. Por supuesto que el primero sería susceptible de análisis, porque se supondría una cierta contracción del mercado, pero que podría ser compensado por la capacidad adquisitiva. En todo caso, como digo, yo creo que la variable fundamental es la composición, la estructura de la población, no el tamaño. Alguien diría que tendría efectos positivos, habría menos atascos, menos colas en los museos, menos colas en las estaciones de esquí. Puede parecer frívolo, pero bueno, también podría aducirse este punto de vista. Muy bien. Esto me permite a mí finalizar esta sesión con algunas reflexiones y con una pregunta breve a cada uno de los intervinientes, tratando de aclarar algunas de las cuestiones clave que todo el mundo se plantea y que quizás en el fragor de la exposición no han sido abordadas suficientemente. Miren, los demógrafos suelo decir que somos una especie de teloneros. Ustedes saben que en un concierto de pop o de rock siempre hay un telonero que calienta al público, permítanme ustedes la expresión, y luego vienen las grandes estrellas que constituyen la novedad de la noche y los artistas consagrados. Los demógrafos somos teloneros, no somos políticos, no somos economistas. Decimos cómo creemos que van a ser las cosas. Podemos sugerir remedios, pero nos corresponde a otros tomar las decisiones y adoptar las políticas para que los problemas que se pueden derivar de una determinada evolución demográfica puedan enfrentarse con tiempo y con eficacia.
¿Quiénes, cuántos y cómo vamos a ser? Las proyecciones demográficas no son como una bola de cristal en donde uno se asome y pueda leer el futuro. Lo ha dicho Joaquín, lo decimos todos. Constituyen una referencia de cómo pueden ser las cosas si se cumplen determinadas hipótesis que todos definimos previamente. ¿Cómo son las proyecciones de nuestro máximo órgano estadístico, el Instituto Nacional, en relación al futuro de la población española a corto y a largo plazo? Pues yo creo que, en fin, introduciendo el margen de error que en toda proyección, insisto, pueda existir, creo que estas serían algunas de las características que tendría nuestra población dentro de unos cuantos años. Yo creo que vamos a ser menos. Antonio hablaba de una evolución desde los 47 millones actuales probablemente a una cifra en torno a los 41 millones. En segundo lugar, vamos a seguir teniendo una fecundidad, Teresa, baja. Quizás haya ahí un periodo de recuperación, pero vamos a tener una fecundidad baja que se va a traducir, lógicamente, en un número de nacimientos reducido como consecuencia de que tendrán que tener los hijos generaciones de mujeres que son reducidas porque corresponden a las nacidas en periodos anteriores de baja natalidad. Luego te haré una pregunta en relación con este tema. En cuanto a la muerte, hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que tendremos una esperanza de vida superior a la actual. No sé si habrá muchos centenarios o lo que ahora llamamos los supercentenarios, que son esas personas que llegan a cumplir los 110 años de vida. Hay unos cálculos del número de centenarios en un horizonte medio de las proyecciones, pero sea cual sea ese número, lo cierto es que, cataclismo aparte, vamos a tener una esperanza media de vida más alta que la actual, que ya es alta porque nos situamos en la parte delantera de la clasificación internacional de las esperanzas medias de vida. Vivirán más las mujeres que los varones, se acortará algo la distancia actual, pero no parece que ese acortamiento vaya a ser muy significativo. Tendremos una estructura por edades y eso es un proceso, Antonio, absolutamente inevitable e irreversible, una estructura por edades profundamente más envejecida. Fíjense, las proyecciones del INE llegan a decir que la población de 65 años y más en el horizonte de 2050, bien es verdad, Joaquín, que es un horizonte lejano, llegará a ser del 37% de la población total del país. Y eso es una cifra verdaderamente muy alta. Pero es que la población que tenga 80 años y más, pues tendrá un porcentaje que, si no me falla la memoria, estará en torno al 16%, más o menos. Es decir, se va a producir no solo un proceso de envejecimiento, sino probablemente lo que es más importante, se va a producir un proceso de envejecimiento de la propia vejez. ¿Y tendremos que recurrir a las migraciones? Pues probablemente sí. ¿Cuántos vendrán? No lo sabemos. ¿De dónde vendrán? Luego te preguntaré algo en relación con este tema. Pues tampoco es algo que podamos decir con exactitud, pero tenemos alguna idea de por dónde pueden ir los tiros de la inmigración futura. Por lo tanto, una sociedad que tendrá menos efectivos, una baja fecundidad, una esperanza de vida creciente, una estructura envejecida, una inmigración necesaria. Al menos esos son unos rasgos fundamentales a los que yo añadiría uno sobre el que ha insistido Joaquín, que me parece absolutamente capital para entender un poco los parámetros bajo los cuales se desarrollará nuestra sociedad. Será una sociedad mucho más diversa que la actual.
Y dicho esto, yo telegráficamente y pidiéndoles una contestación en un minuto, preguntaría a cada uno de ellos una cuestión final. Teresa, tú decías que no es lo mismo tener una fecundidad de 1,3 que de 1,7. Las previsiones del INE prevén una posible subida de la tasa de fecundidad, si no me falla la memoria, hasta el 1,5. ¿Tú crees que eso va a ayudar a mejorar la situación desde el punto de vista de esa variable de la población española? Las previsiones del INE del 1,5 estaban hechas antes de la crisis. Por lo tanto, en este escenario no hay ninguna previsión de que vaya a subir si no cambian las políticas sociales, si no vienen flujos inmigratorios, si la edad al primer hijo se sigue retrasando. O sea, no hay ninguna tendencia que nos haga prever que esto puede ser verdad. El INE antes preveía volver al 2 también, luego tuvo que rebajarla al 1,5. Digamos que es wishful thinking, pero que está un poco el escenario ahí, pero bueno. Y quizás no es lo deseable. Es muy difícil debatir lo que es deseable, simplemente parece ser... A un punto de vista estrictamente demográfico, ¿no? Demográfico, claro, parece que una estabilidad y que más que las razones demográficas, yo lo que he tratado de decir es que son razones de bienestar. Mientras la gente quiera tener 2 y no tenga 2, ahí hay un fallo. Demográficamente, igual sí que son mejores los 2 que el 1, pero tampoco serían razones para intervenir. Estupendo. Muchísimas gracias. Antonio, ¿nos quieres explicar qué es eso del dividendo demográfico, ya que hoy solo se habla del dividendo económico? Bien, la teoría de la economía generacional es brillante, es un marco teórico bonito, bien asentado, bien planteado, tiene sus riesgos o sus diferentes interpretaciones. Viene a decir, el primero ya lo hemos contado, primer dividendo demográfico. Si cae la fecundidad, ahí tenemos una razón demográfica, hay menos niños, menos trabajo reproductivo, la mujer se libera, puede ingresar en el mercado de trabajo, el padre y la madre pueden aportar muchos recursos a la familia, pueden ahorrar, pueden acumular, el país crece, hay más crecimiento económico porque hay más recursos que no se invierten en niños porque son menos, entonces se produce un crecimiento económico. Incluso desde el punto de vista demográfico se puede decir que la expansión de la clase media tiene que ver con este dividendo demográfico, porque las familias viven mejor, tienen más recursos para gastar, para consumir, etc. Bien. Ese es claro. El segundo dividendo, dicen, como lo que se nos avecina es una vejez, un porcentaje elevadísimo, el 37% de la población, por ejemplo, en España, anticipándose a eso, si la clase de en medio, la clase trabajadora, con incentivos de los gobiernos, con políticas adecuadas, ahorra y acumula recursos, cuando llegue a la vejez tendrá un dividendo, un beneficio, y a ese le llaman el segundo dividendo demográfico, que yo lo de demográfico no lo veo, pero en el esquema de primero y segundo queda muy bien. Es acumular pensando en la vejez. Ese es el esquema de la teoría de la economía generacional. Yo tengo... Muchas gracias, Antonio. Por último, Joaquín, tú has hablado muy periféricamente de un tema que preocupa mucho a la sociedad española en estos momentos, que es la salida de nuestros jóvenes mejor preparados al exterior por falta de oportunidades en el mercado laboral. Sufrimos una especie de brain drain, de fuga de cerebros, que quizás ese término ya no lo utilizamos como antes, pero en fin, una salida de personas cualificadas hacia el exterior. ¿Tú crees que ese es un proceso, en fin, que es positivo, que no lo es? ¿Es positivo en determinadas condiciones? Estoy pensando en la vuelta, y no lo es en otras. Cuéntanos tus impresiones sobre este importante asunto. Pienso que es sobre todo positivo. Naturalmente no lo son, sino al contrario, las causas que lo provocan. La razón por la que centenares de miles, no sabemos cuántos, pero algunos, están buscando fortuna en el exterior es por la falta de oportunidades de empleo y de empleo
adecuado aquí por la elevadísima tasa de desempleo general y la más elevada aún tasa de desempleo joven, digamos, ¿no? Por tanto, en una situación en que esas personas no tienen empleo, es mucho mejor que lo busquen fuera, sobre todo si lo encuentran, ¿no? Otro asunto es las dificultades que pueden encontrar en esa búsqueda, porque el exterior no es necesariamente fácil ni rosado, como se está poniendo de manifiesto, y eso hace que muchos retornen al cabo de relativamente poco tiempo. Desde luego, en la situación actual no supone ninguna fuga de cerebros, o solo en una fracción infinitesimal de la misma. Es decir, hay académicos, investigadores cualificados que, de nuevo, por falta de posibilidades de ocupación y de promoción aquí, se están yendo fuera. Y bueno, eso sí supone un cierto desperdicio, ¿no? Pero si la crisis no se prolonga por demasiados años, es previsible que muchos de los que se fueron retornen, ¿no? Y en todo caso, sobre todo en este tipo de migración, no la de procedente de países extremadamente desfavorecidos, junto a la vieja visión de la fuga de cerebros hay que incluir también en el cuadro la de circulación de cerebros, sobre todo además en un mundo crecientemente globalizado. Esas personas sin duda van, por lo menos muchos de ellos, van a aprender, van a desarrollar contactos, redes que pueden ser valiosas para el futuro, ¿no? Muy bien. Señoras y señores, pues hemos llegado al final. Esto, aparte de que les daremos, Manolo, les vamos a dar un material ahora a la salida. Yo les vuelvo a recordar la buena nueva de que todos ustedes salen rejuvenecidos de esta sesión con 2 años de esperanza media de vida más altos. Muchísimas gracias por su presencia.